Hola amigos, bueno, hoy es 10 de mayo de 2017. Voy a revisar lo siguiente. El tema es sobre la figura del concierto para delinquir. El artículo 340 del Código Penal contempla tres incisos. El inciso primero habla del concierto para delinquir de textura abierta. El inciso segundo, que fue modificado por la ley 1121 del 2006, habla del concierto para delinquir agravado, cuando se comete con esas finalidades que aparecen allí, de cometer genocidio, desaparición forzada, desplazamiento forzado, terrorismo, secuestro extorsivo, con el fin de enriquecimiento ilícito, bueno, en fin, lo que aparece en el 340 inciso segundo. Y el inciso cuarto, el tercero, se aumenta a la mitad cuando se trata de organizar o fomentar o encabezar o constituir o financiar el concierto para delinquir. Y el inciso cuarto, que fue adicionado recientemente por la ley 1762 del 2015. Entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué diferencia entonces el concierto para delinquir? Por lo menos del inciso primero del inciso segundo. ¿Y cuál es la diferencia con la coautoría? En decisión reciente de un caso en la adolescencia, en menores, interpuso un recurso de apelación contra la decisión del juez de primera instancia, toda vez que en este caso nos fuimos a juicio oral bajo la sindicación en el escrito de acusación del concierto para delinquir agravado, el inciso segundo del artículo 340, y además como coautores de los delitos de homicidio agravado y el desplazamiento forzado. Eso entró hacia el juicio oral, se debatieron las pruebas, el juez finalmente toma la decisión y condena a los menores, 3 menores en este caso, que hacían parte de una banda criminal, y entonces se les dicta la sanción por estos delitos. Pero entonces empieza el error, no solamente por parte de la Fiscalía, sino también por el juzgado ACU, toda vez que normalmente aquí tienden a confundir que la figura del concierto para delinquir de la misma coautoría. Y entonces ya allí hay un radicado de la doctora María del Rosario González Muñoz, que es la 40545 del 2013. Se dice que el concierto para delinquir es de mera conducta. Miren ustedes por lo menos el artículo 304, inciso primero, que es de textura abierta. Dice: cuando varias personas se conciertan con el fin de cometer delitos, cada uno de ellos será penada por esa sola conducta con prisión de 3 a 6 años. Por eso entonces ahí se dice que es de mera conducta, es decir, no importa el resultado. Lo mismo entonces del 340 inciso segundo, si es con el fin de cometer esos delitos que allí aparecen en el inciso segundo, que fuera modificado por la ley 1121 del 2006. Diferente de la coautoría de que trata el artículo 29, aquella que son coautores cuando hay previo acuerdo o un acuerdo en común y una división de trabajo en esa empresa criminal según el aporte que se dé a cada uno. Diferente entonces a la figura de partícipes de los partícipes de que trata entonces el artículo 30. En mi caso, en esta situación que se presentó, pues apelé porque consideré que los insumos o los elementos materiales de prueba, las aserciones que se dieron en el desarrollo del juicio oral, no daban para condenar por el concierto para delinquir agravado del que llevó el fiscal en su acusación. Ni tampoco, ahí mi planteamiento es que se daba un concierto para delinquir del inciso primero, o sea, simple, el de textura abierta. Sin embargo, el Tribunal de Cali, pues en la decisión, se aparta obviamente de mis planteamientos porque considera que yo manifesté que básicamente esa banda criminal que existía para la fecha de los hechos y que diera lugar a la investigación es una banda rudimentaria, una banda de unas cuantas personas que se organizan, adultos que se organizan en los barrios, y se dan entonces una serie de conductas delictivas como por ejemplo homicidios selectivos, se daban
venta de estupefacientes, hurtos calificados también, y se dio lugar a que unas familias tuvieran que ir del barrio. Entonces eso se calificó como desplazamiento forzado. Mi posición, pues inicialmente era, planteé que realmente una cosa es el concierto para delinquir del inciso primero, de textura abierta, como lo ha hecho la Corte, al concierto para delinquir agravado. Planteamiento, unas razones. ¿Cuáles razones? Decir, por ejemplo, que esa era una banda rudimentaria. Sin embargo, pues la Corte, o el Tribunal, perdón, advierte y me dice que no, que realmente pues el fiscal probó en el juicio oral que en realidad pues era una banda, así sea rudimentaria, de todas maneras estaba organizada, con presupuesto, con armas y todo, y se dieron a cometer esa clase de delitos. Por lo tanto, entonces, el Tribunal de Cali rechaza mi recurso, diciendo pues que sí se da el concierto para delinquir agravado. Pero entonces, ¿cuándo o cómo clasificar o considerar que se está ante un concierto para delinquir simple, a diferencia del agravado? Se me ocurre a mí, por ejemplo, decir que entonces cuando varias personas se acuerdan o se conciertan para delinquir o cometer delitos, por ejemplo, para dedicarse al hurto de residencias, podría darse lugar a que se hable de un concierto para delinquir con el fin, pero sería de textura abierta, o sea, del inciso primero, porque no encuadraría entonces en el inciso segundo, dado que la naturaleza de los delitos que allí se relacionan pues son diferentes. En esencia, a través de los años, por política criminal, se ha considerado entonces, o cuando dio lugar al inciso segundo, con esta ley 1121 del 2006, fue dando pie pues a lo que se estaba presentando en ese momento, con diferentes bandas delincuenciales, entre esos grupos paramilitares o oficinas de sicariales, en fin, unas estructuras criminales con una finalidad. Entonces recordemos que partimos de la base del fin, la finalidad, escuela finalista, el esquema finalista de Hans Belzer, la acción final. Entonces, si nos atenemos a esa circunstancia, a esa precisión dogmática, entonces se diría que cuando se conforman esas bandas criminales con esos fines, los del inciso segundo, pues daría lugar entonces a que se presente una imputación de cargos por solamente ese delito como tal, es decir, concierto para delinquir agravado, que es un delito de mera conducta, no importa el resultado, y no el concierto para delinquir simple, que sería un elemento que les digo yo, un grupo de personas o varias personas que se ponen de acuerdo con una finalidad de cometer delitos, pero entonces ya no serían delitos incluso porque se hace la diferencia entre determinados o indeterminados. Normalmente este concierto para delinquir es con finalidades de cometer delitos indeterminados, pero pueden ser también determinados, es decir, una clase de delitos en particular, no genéricos, sino también ya individualizados como tal, como conductas delictivas. Por ejemplo, decir, pues hay concierto para delinquir agravado porque se dedican exclusivamente a cometer homicidios selectivos, genocidios, puede decirse desplazamiento forzado, desaparición forzada, en fin. Entonces, encuentro yo que cabría dar lugar a pensar que entonces el concepto para delinquir de textura abierta estaría para el ejemplo que les he mencionado. Varias personas que se ponen de acuerdo para, por ejemplo, introducirse a residencias para hurtarse sus pertenencias. Eso da lugar muchas veces a bandas organizadas con esa finalidad, ya que resultan algunos delitos con ella, pues es diferente. Entonces, diferente es a la coautoría, y entonces aquí es donde hace precisión el mismo Tribunal de Cali, porque se suele confundir con la coautoría. La coautoría es algo, en este caso por ejemplo, que les planteo para que entiendan, se da entonces una sanción por el concierto para delinquir agravado como tal, con sanción que va de 8 a 18 años, pero además son coautores, ya
coautores de varios delitos, uno de homicidio agravado y otro coautores de desplazamiento forzado, porque varias familias les tocó abandonar sus lugares de residencia, ancianos, niños, grupos familiares, toda vez que ante esa violencia que se había dado al interior en ese barrio, pues les tocó salir de allí. Se demuestra entonces el desplazamiento forzado como tal. Pero entonces se encuentran responsabilizados de la siguiente manera. Son por autoría por el delito de concierto para delinquir agravado. Autoría. Cada uno responde como autor de ese delito, porque es un delito de mera conducta y como tal per se ya tiene esa sanción allí. Lo que se cometa, homicidios y el desplazamiento forzado, ya serán entonces coautores, coautoría por un delito de resultado material ya, el homicidio, el desplazamiento forzado. Fíjese bien que hace la observación antes del Tribunal de Cali que caen en ese error, tanto fiscales como jueces, de confundir entonces cuándo se está ante el concierto para delinquir, cuáles son la estructura domática del tipo penal del artículo 340. Y yo pues que estaba planteando ahora entonces cuándo diferenciar entre el concierto para delinquir del inciso primero del inciso segundo. Entonces, según la finalidad, podríamos decir que a él marca la diferencia. Una cosa es cuando varias personas se ponen de acuerdo con el fin de cometer delitos y que no estarían o encajarían dentro del rango que trata el inciso segundo. Y les di el ejemplo entonces puntual sobre eso. Así de igual manera podrían decir que varias personas se ponen de acuerdo con otra finalidad, pero de esos resultados, ya materialmente como tal, diferente a los delitos que allí se señalan en el artículo 340 del inciso segundo. Eso sería entonces el concierto para delinquir simple. Lo que no hay que confundir, dice la Corte, en esta sentencia y en otras tal vez de la línea jurisprudencial de la doctora María Rosario González Muñoz, que la coautoría ya es otra, es un tipo amplificador del tipo penal, es un dispositivo amplificador del tipo penal. Serán coautores, dice el artículo 29, inciso segundo, quienes se pongan de común acuerdo y cuando hay una división de trabajo criminal con un aporte esencial, según el aporte esencial que tienen. A eso lo diferenciaría entonces de la complicidad. Y también la coautoría hay que distinguirla, la coautoría propia de la coautoría impropia. Coautoría propia, dígase usted, cuando todos al unísono producen los elementos del tipo penal. Dos personas le disparan a C, A, B le disparan a C al mismo tiempo produciendo ese resultado. Diferente es entonces a la coautoría impropia cuando ya hay una división de trabajo criminal. El uno lo sostiene mientras el otro le propina una herida con arma blanca y produce ese resultado material. Pero entonces habrá una división de trabajo criminal según el aporte esencial, pero serán entonces coautores en ese resultado. Distinguirlo entonces de la participación, que ya es otro fenómeno diferente, contemplado pues en el artículo 30 del Código Penal. Muy bien, esto es lo que quería pues comentarles en esta decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali en asuntos penales para adolescentes, decisión que se tomó el 24 de abril de este año, con ponencia del doctor Víctor Manuel Chaparro Borda, en el radicado 2016-0033. Considera entonces el tribunal, para resumir, no me da la razón en el entendido de que sí se probó que había un concierto para delinquir agravado, como entonces autores, cada persona responderá como autor del delito de concierto para delinquir, con ese de mera conducta per se. Y además de eso habrá un concurso entonces con la coautoría o coautores también, ya por el resultado material, o sea, los delitos el resultado que se ha obtenido, homicidio, desplazamiento forzado.
ahí sí ya cada uno podría, todos entran como coautores de esos resultados, del delito de resultado material. Diferenciarlo entonces claramente y que ustedes entiendan. Y además de eso ya aclara el tribunal, pues dice que efectivamente no tengo razón porque así sean bandas rudimentarias, igual pues el tipo en el inciso segundo del 340 alude precisamente a que se dan esas bandas criminales, se conforman con esa finalidad, atendiendo pues al esquema finalista, otra vez volviendo de Hans Belzer, el maestro del finalismo, para considerar entonces que podría decirse que ese resultado que se obtiene entonces se va a calificar de esa manera. Entonces, ojo con eso, sigan esas recomendaciones, ténganlo en cuenta. Admito, igual pues en este caso por lo menos, lo que sí hizo el tribunal fue a motu propio reducir la sanción impuesta a los menores por aquello de que considerar de que de acuerdo con los tratados internacionales, las reglas de Beijing, las de Tokio, en fin, considera que las sanciones para los menores son de tipo pedagógico, son de tipo para tratar otra vez de que el joven sea una persona útil a la sociedad, encauzarlo. Y se tendrán en cuenta, se deben tener en cuenta entonces los fines, los intereses del menor, también como los intereses de la sociedad. Y considera el magistrado ponente del Tribunal de Cali reducir la sanción impuesta por el juez Acubo. Asunto que lo voy a referir de pronto ahorita en otro audio para que ustedes comprendan el tema de las sanciones, como que se sigue en la doctrina probable ahora de la Corte Suprema de Justicia para el caso de los menores. Bueno, espero que esto les sirva de orientación. Dale el índice si te gusta.